Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 4 de marzo, ya en nuestra última semana de clases, en la semana 11. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de coordenadas polares. Esta representación de los puntos en el plano, pues es muy conveniente para regiones de, digamos, conjuntos de puntos que ya no son tan convenientes o que resultaría muy complejo representarlos en forma cartesiana, en coordenadas rectangulares. Es por eso que esta es una gran herramienta para pues esos casos. Aquí la bibliografía. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la definición de coordenadas polares. Y como decíamos, eh, la idea es representar un punto en el plano a través de estos dos parámetros que vamos a definir a continuación. Y la manera de representarlos es primero situando un origen, igual que se hace, por ejemplo, en el caso de coordenadas rectangulares, un origen, y a partir del origen hay otra referencia que es una recta. Esta recta, digamos que no tiene restricciones, ¿no? O sea, si uno establece una recta y esa es nuestra referencia, está el origen, a partir de ahí se puede construir todo lo demás. Sin embargo, pues por tradición, esa semirrecta se selecciona como el eje X positivo y esta semirrecta es a la que se le conoce como el eje polar. Ujú. El punto que se selecciona como origen es justamente el polo y lo identificamos con la letra O. Bueno, entonces lo primero que hacemos es trazar, como decíamos, la semirrecta, con origen en este punto de referencia, el polo, y después, bueno, ya tenemos aquí el punto al cual nosotros queremos representar a través de estos nuevos parámetros. Y para tal caso, una vez que ya tenemos nuestra referencia, entonces eh, trazamos un segmento desde el polo hasta el punto P, que es de nuestro interés. Ajá. La distancia que hay desde este polo hasta el punto P la vamos a llamar R, que es la longitud de este segmento. Ajá. Entonces a esa distancia la vamos a llamar R. Y por otro lado, usaremos también el ángulo que forma el eje polar con el segmento de recta al que ya hemos hecho referencia. Ajá. Entonces, estos dos parámetros R y θ son justamente los que conforman a nuestras coordenadas polares. Ujú. Entonces, en principio, así como definimos R, pues es la distancia entre dos puntos, que es el origen y el punto al que queremos representar, y el ángulo θ, que es el ángulo que se forma desde el eje polar hasta el segmento de recta, desde O hasta P. Entonces, como ya lo dijimos, R es la distancia de O a P y θ el ángulo que pues habitualmente lo medimos en radianes, que se forma por el eje polar y la recta OP. Entonces, el punto P quedará representado a través de este par ordenado R, θ. Entonces, siempre va a ser el primer parámetro R y el segundo θ, que es el ángulo. Estas serán las coordenadas polares del punto P. Entonces, cada punto puede asociarse a un par de valores R, θ. ¿Existe un acuerdo de cuál ángulo debe de ser considerado o mm, a cuál ángulo haríamos referencia? Por ejemplo, este eje y el segmento de recta de OAP definen dos ángulos en principio.
El primero ya lo tenemos aquí denominado como teta. El segundo podría ser este. Llamémosle alfa. La pregunta es, ¿cuál de los dos tendría que usarse como el ángulo teta? Pues en realidad vamos a ver que cualquiera de ellos se puede usar. Ujú. Eh, pero ¿cómo distinguirlos entonces? Eso lo vamos a hacer a través del signo. Por convención, bueno, diremos que el ángulo es positivo si el giro desde el eje polar hasta el segmento de recta OP se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se realiza en sentido contrario, diremos que el ángulo es positivo. Y si el giro, digamos desde el eje polar hasta el segmento de recta OP, se realiza en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo se considera como negativo. Ese es el acuerdo. Es positivo, sentido contrario de las manecillas, y negativo cuando va en el sentido de las manecillas del reloj. Hemos definido R como una distancia desde el origen, desde el polo, hasta el punto P. Sin embargo, conviene hacer una generalización de R de tal manera que R pueda tomar valores negativos. Esto es muy conveniente, sobre todo cuando se construyen ecuaciones, porque esa ecuación podría representar valores de R negativos y para que no haya una inconsistencia, pues entonces ampliaremos la definición. ¿Cómo vamos a considerar ese punto en el caso de que R tome un valor negativo? Bueno, lo haremos de la siguiente manera. Aquí está representado el eje polar. Está el polo, este es el origen. Y tenemos el punto P, que está definido por los valores R y teta. Aquí está R, que es la distancia de O a P, y teta, que es el ángulo desde el eje polar hasta el segmento. En este caso, teta es positivo. ¿Cómo sería el punto menos R, teta? Es decir, mismo ángulo, no se cambia el ángulo, pero ahora R se cambia de signo. Aquí estamos poniendo que R es positivo. Ahora vamos a cambiarlo de signo. Bueno, ¿cuál es el significado? Que vamos a obtener el punto opuesto con respecto al origen sobre la misma recta, el punto opuesto a P. Vean cómo es que es como si esta línea se invierte. Ajá. Y el punto que obtenemos, al que estamos llamando Q, tendrá coordenadas menos R, teta, el mismo ángulo. Lo que cambió fue el valor de R, que ahora cambió de signo. Si observamos este ángulo desde el origen, o sea, desde el eje polar, habremos sumado pi radianes con respecto al ángulo teta. El ángulo teta viene de aquí hacia acá y después de aquí, del segmento morado, del segmento de recta morado al azul, hay 180 grados, es decir, hay pi radianes, ¿vale? Entonces, si contamos el ángulo desde el eje polar, habremos girado teta más pi radianes. Entonces, ¿cuál sería otra manera de representar al mismo punto Q, pero en términos del del ángulo teta más pi? ¿Cuál creen que sería esa forma de representar a Q en términos de teta más pi?
pues ahí la distancia, o sea, el ángulo viene aquí, es el ángulo neto, digamos, es teta más pi, y la distancia es simplemente r. Entonces, este punto Q se puede obtener a través de conservar el ángulo y únicamente cambiar el signo de R, o conservar el signo de R, pero girar pi radianes más. Ese sería el equivalente. ¿Vale? Entonces, de aquí podemos observar que un mismo punto no tiene solamente una forma de representarse en términos de un par R, teta. De hecho, cada punto en el plano en forma polar tiene una infinidad de maneras de ser representado. Bueno, veremos más adelante algunos otros ejemplos. Entonces, queda claro cómo es que podríamos considerar aquellos puntos con R negativo, simplemente construyendo el opuesto, el punto opuesto con respecto al origen sobre la misma recta. Muy bien. Como decía, pues la representación de un punto en el plano usando coordenadas polares no es única. Existen infinidad de formas de representar un punto en el plano en forma polar, en coordenadas polares. Aquí en el diagrama se muestra el eje polar, que como decíamos, lo más común es que se sitúe sobre el eje X positivo. Y tenemos representado al punto 5, pi cuartos. Entonces, lo que queremos es usar otras representaciones para el mismo punto. Ojo, no queremos cambiar de punto. El punto será el mismo. Pero, ¿qué otras formas habrían de representar a este punto? Bueno, a ver, me podría dar una. ¿Qué tal si ahora el ángulo lo considero en el sentido de las manecillas del reloj? ¿Cuánto habría girado? Dos pi menos pi cuartos. Exactamente, muy bien. 2pi habría girado 2pi menos pi cuartos. Exacto. Y eso corresponde a ¿cuánto? 2 son 8 cuartos. 8 cuartos menos un cuarto son 7 cuartos de pi. Es decir, este punto podría ser representado como 5, menos 7 porque es negativo, menos 7 cuartos de pi. Es otra forma de representarlo. Muy bien, hagamos algunas otras representaciones. Propongan otra representación. A ver, propongan una representación con R negativo. ¿Cómo podríamos representar a este punto P con un R negativo? ¿Cómo cambiaría el ángulo? Por ejemplo, sería menos 5, ¿5 cuartos de pi? menos 5, Pi cuartos. 5 cuartos de pi. a ver, por ahí escuché 5 cuartos de pi. Ajá. Verifiquemos este 5 cuartos de pi. Entonces, bueno, aquí tendríamos, ay, se ve muy... Esto. Aquí voy a colocar el eje perpendicular a X. Tendría este otro. A ver, contemos primero 5 cuartos de pi. Entonces, aquí hay un cuarto de pi, es la mitad. 2 cuartos de pi,
por aquí vendría 3 cuartos de pi, 4 cuartos de pi, 5 cuartos de pi. Es decir, tendríamos 5 cuartos de pi por aquí. Ok, entonces 5 cuartos de pi estaría más o menos así. Este es el punto es el punto 5,5 cuartos de pi. Y en este caso, si consideramos R negativo, ¿qué va a ocurrirle a este punto? Que se va a reflejar con respecto al origen y lo va a enviar al lado opuesto. Ajá. Entonces, en efecto, el punto menos 5,5 pi cuartos es el mismo punto P que teníamos inicialmente. Muy bien. ¿Qué otra forma podríamos usar para representar al mismo punto P? Ya sea con R positivo, con R negativo o con teta positivo o negativo. ¿Qué otra forma podríamos usar? A ver, vamos a ver otra. Por ejemplo, 5, 9 pi cuartos. 9 cuartos de pi. ¿Cuál sería el ángulo en ese caso? Pues habríamos girado. Aquí van 2, 4, 6, 8, 9. Es decir, dimos una vuelta completa y un cuarto. Bueno, un cuarto de pi. Ajá. Entonces, si ustedes giran más veces y regresan a la misma recta, ese ángulo puede ser, digamos, otra forma de representar el mismo punto. O si giran en sentido contrario y regresan. Lo importante es que, igual que ocurre en las funciones trigonométricas, que regresen al mismo, a la misma recta. Muy bien. Bueno, no sé si haya alguna pregunta con respecto a estas distintas formas de representar a un punto. No se puede representar en otro cuadrante, ¿verdad? Bueno, para este punto P, no, porque este ya es un ejemplo en particular. O sea, si yo cambio de cuadrante, pues ya cambio de punto. La idea es que este mismo punto, 5, pi cuartos que yo di como ejemplo, se escriba en distintas representaciones, pero que todas ellas sean del mismo punto. Si cambias de un punto a otro cuadrante, bueno, la idea es que ese punto se pueda representar de muchas formas, con R positivo, con R negativo, con teta positivo o negativo, pero del mismo punto. Sí, no, para este, o sea, no podríamos cambiar de cuadrantes. Aquí sí, lo que sí está fijo es el punto. Lo que puede cambiar es esta combinación de R y teta. Gracias. Profesora, bueno, a Sí, mí, por ejemplo, ahí en -5 no se está cambiando el tercer cuadrante. en este, Ajá, en la línea verde no está en el tercer cuadrante ya el punto. el punto final,
No, de hecho, el que sí está en el tercer cuadrante es 5,5 pi cuartos. Este punto, 5,5 pi cuartos, sí, si tú giras 5 pi cuartos, llegas aquí y luego este segmento de recta mide 5 unidades. Entonces, este punto es 5,5 pi cuartos. Pero si ahora lo que va a cambiar es el signo del radio, el efecto que tiene el cambio de signo en el radio es que se refleja justamente hacia el lado opuesto con respecto al origen. Y ese entonces Entonces ya me me genera el quedaría, punto que yo quiero. Ujú. Pero entonces sí sigue siendo el mismo punto, ¿verdad? Claro, Aunque, sí. ok. Ajá, sigue siendo menos. El punto 5, pi cuartos, digamos, es el mismo, solo que en otra representación. Ajá. El efecto, Ok. recordemos, del cambio de signo en R es que lo vas a enviar totalmente opuesto al punto que tenías originalmente. Entonces, 5,5 pi cuartos, lo reflejas y entonces ya te da P. Ujú. Bueno, es como cuando le cambias el signo a un vector, ¿no? En este caso sería gráficamente lo mismo. Ajá, exactamente, lo cambias de dirección. Exactamente. Ahí si le cambias de signo a todo el vector, lo mandas al sentido opuesto. Así es. Ujú. Sí, sí, lo puedes ver así. Exactamente. Aquí sería como 5 y acá menos 5 con respecto a este, por supuesto. Aquí lo tienes. Le cambias de signo solo a R, solo a R. El ángulo lo mantienes. Y el efecto es que lo envías al lado opuesto, con la misma magnitud, digamos, ¿no? En este caso, vas a llegar al mismo, a las 5 unidades desde el origen hasta el punto. Ok, gracias, profesora. Ujú. Y otra forma de representar a este, pues es cambiando el ángulo. 5 pi cuartos, por ejemplo, 5 pi cuartos es hasta acá. Otra forma de representar 5 pi cuartos podría ser con un ángulo negativo. Ahora vamos a escribirlo. ¿Cuál sería un menos, ángulo negativo? ¿Cuál sería la representación de 5 pi cuartos con un ángulo negativo? menos 5, menos 3 cuartos de pi. Así es, menos 3 cuartos de pi. Muy bien. Este es 1/4, 2/4, 3/4 de pi. Ujú. Nada más que ahora lo estamos midiendo desde el eje hasta el segmento, pero en sentido a las manecillas. Eso significa que el ángulo es negativo. Ajá, entonces, esta sería también otra forma de representar al mismo punto. ¿Y Ujú. por qué 5 no es 5 positivo? Porque 5 positivo es este punto. 5, menos 3 pi cuartos, se giró menos 3 pi cuartos, con 5 unidades llegamos a este punto, pero no es el punto que queremos. Llegamos al mismo punto de antes, pero para considerar el que queremos, invertimos de signo a 5 para llegar a nuestro punto P. Ah, Porque si lo gracias. dejo, ajá, si lo dejo positivo, sería este punto que termina aquí en verde. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a graficar estos puntos que nos piden. Este se llama Q1 y tiene coordenadas polares 2, pi medios. ¿Cuál sería la posición del punto 2, pi medios? Ah, sería pues, o sea, igual la horizontal con una medida de 2, ¿no? De longitud de segmento. Ajá, claro, primero tendríamos que establecer, por ejemplo, una escala. Vamos a darle 2, 4, 6. Vamos a darle 6 líneas a 1 y aquí a 2. Ok.
Bueno, y ahora, esa es nuestra escala, digamos, de unidades. ¿Cuál es el ángulo pi medios? 90 grados. Ajá. Entonces, con respecto al eje polar, mediremos 90 grados y contaremos las dos unidades desde el origen hasta el punto Q1. Ay, me quedo justo. Entonces, el punto está aquí. Ujú. No sé si se ve bien. Mejor lo ponemos en rojo. Ahora lo voy a exagerar ahí un poquito para que se note. ¿Ok? Ese es el punto 2, pi medios. Ahora, denme otras representaciones de ese mismo punto Q1. ¿De qué otra forma podríamos representarlo? 2,3 pi medios. 2,3 pi medios. Perdón, menos 3 pi medios. Exactamente, menos 3 pi medios, porque ahora gira así hasta llegar al eje, digamos, al que conocemos como Y positivo. Muy bien, menos 3 pi medios. Otra más. Que no, bueno, ¿por qué no sería menos 6 pi medios? Menos 6 pi medios, menos 1 medio, menos 2 medios, menos 3 medios, menos 4 medios, menos 5, menos 6, Karen, ¿dijiste? Sí, me quiero que verdad. Ajá, podemos Podría ser contar, porque menos es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi medios llegaríamos hasta aquí, pero podemos aumentar uno más, 7 pi medios. Entonces, este sí podría ser menos 7 pi medios. También podría ser 2, menos 7 pi medios, sí. Ujú. ¿Qué otra forma? A ver, denme una con R negativo. Menos Menos 2. A ver. Ajá, menos 2, Menos pi medios. exactamente. Menos pi medios. Menos pi medios viene por acá. Entonces, este sería el punto 2. Este sería 2, menos pi medios. Pero queremos el que está justo opuesto. Y entonces ahora llego al punto que yo quería, que es el rojo. Muy bien. Menos 2,3 pi medios. Ajá, menos 2, Q1 menos 2, 3 pi medios. Entonces, 3 pi medios me dijiste, ¿verdad? Exactamente, porque con 3 pi medios llego al mismo. Este es un medio, 2 medios, 3 pi medios llegaría aquí, 2,3 pi medios, pero si ahora cambio el signo de R, voy justamente al punto opuesto, que es menos 2,3 pi medios y es en nuestro punto Q. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a practicar con otros. Ok, ¿cuál es el punto Q2 menos 3,5 pi cuartos? Bueno, se parece un poco al que habíamos hecho. Vamos a establecer primero, si les parece, una escala. Ah, es muy pequeña. Ajá. ¿Cuál es ese punto? Menos 3,5 pi cuartos.
Es un ángulo de 45 grados, ¿no? Bueno, hacia, no, perdón, no es cierto. Bueno, pues podría ser el de 45 con 3 positivo, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, bueno, este es el de 45 grados, el de 90, perdón. Entonces el de 45 vendría por aquí. Y 3 unidades. Ah, bueno, es que con este no puedo mantener. Voy a tratar, pero no. No puedo mantener el eje. Eso es lo que le falta a la plataforma, algo que me mantenga solamente bueno, la magnitud, pero aproximadamente. Ahí está. Creo que un poquito más. Ujú. Muy bien, entonces veamos este punto que mide, bueno, que tiene una distancia al origen de 3 unidades. 5 pi cuartos vendría aquí, 1, 2, 3, 4 cuartos. 5 pi cuartos vendría por aquí, opuesto, ¿no? 3,5 pi cuartos. Pero ahora, si invertimos el signo de R, mandamos al punto opuesto justamente, que es al que nos estamos refiriendo. Muy bien. Ahí está Q2. Menos 3,5 pi cuartos. Y entonces ya lo dijeron por ahí, una representación con R positiva es 3, pi cuartos. 3, pi cuartos. Muy bien. Bueno, y así pueden encontrar muchas más. Ok, vamos con el siguiente punto, que es 4, menos 9 pi cuartos. Está en el cuarto cuadrante, ¿no? Ajá, menos 9 pi cuartos. Ajá, aquí vamos 2, 4, 6, 8. No, pero es negativo y se empieza a medir Así, desde... 2, claro, 2, 4, 6, 8 y 9. Aquí, ¿verdad, Karen? Muy bien. Muy bien, gracias. A ver, entonces voy a colocar que mide menos 90 y después trazo otro a la mitad. Creo que seleccioné puros relacionados con pi cuartos por la facilidad de la representación, pero bueno, esta es la idea. Voy a asumir que la longitud aquí representada será de 4 unidades, entonces simplemente coloco el segmento. Y este sería Q3. 4,
menos 9 cuartos de pi. Otra representación de Q3, ¿cuál sería? 4,3 cuartos de pi. 4,3 cuartos. Menos 4. A menos. Ok, menos 4. Coma. 3 cuartos de pi. Muy bien, porque acá sería 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos de pi, pero con R positivo, y con R negativo lo que hace es que invierta el punto. Perfecto. Menos menos 4,3 cuartos de pi. Muy bien. Bueno, y así podríamos encontrar muchas. Perdón, ¿se puede Ajá. 4 y 7 cuartos de pi? ¿O no? A ver, sería 4 positivo, ¿y qué ángulo? 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi, 8. Sí, claro. Ujú. Si giramos de esta forma, aquí hay 2, 4, 6 y 7 cuartos de pi. Sí. Gracias. Ujú, muy bien. Bueno, pues ahí vemos cómo es que se pueden usar realmente una infinidad de formas para un mismo punto. No es como en el caso de las coordenadas rectangulares, en donde la correspondencia es única. Es decir, un punto tiene una única forma de ser representado a través de los pares X, Y en rectangulares. En este caso, en polares no es así. Bueno, vamos ahora a encontrar una relación entre las coordenadas polares y las cartesianas. ¿Ok? Y esto lo haremos a partir de las funciones trigonométricas que ya conocemos, seno, coseno, etc. Primero, en este diagrama, los elementos que tenemos son un punto. Ese punto realmente puede estar en cualquier cuadrante. Lo vamos a situar ahora en el primer cuadrante, pero se generaliza se puede generalizar a cualquier otro. Excepto, claro, en los casos extremos, que son los que coinciden con los ejes, ¿no? Pero incluso para estos casos, recordemos que la definición de las funciones trigonométricas seno y coseno contempla bueno, al principio se hace a través de un triángulo, pero más adelante se generaliza ya la definición en términos de las coordenadas del punto. ¿Okay? Muy bien, entonces veamos en este diagrama el punto que pues está representado por P en coordenadas polares, R, teta, R, recordemos la distancia del origen a P, y teta, el ángulo que forma con respecto al eje polar, en este caso el eje X. Bueno, entonces este punto también puede ser representado en forma rectangular, en forma cartesiana, a través de X, un X y un Y, el que le corresponda. ¿Qué relación guardarán R teta con P y X? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, lo primero que vamos a recordar es la definición de las funciones seno y coseno. En este caso, pues está el triángulo rectángulo. Seno de teta es el cateto, bueno, en el triángulo sería el cateto puesto entre la hipotenusa, pero ya la propia definición, recordemos que es la razón de la coordenada Y del punto hacia la distancia R. Aquí está. Y para el caso del coseno de teta, esto es la razón de la coordenada X a la distancia R. En el triángulo pues son catetos, pero ya para otros puntos simplemente son las coordenadas X y Y. Esa es la generalización de las trigonométricas. Ahora, de aquí, de la primera ecuación podremos despejar X. Multiplicando R en ambos lados de la ecuación, se llega a X igual a R coseno de teta. De igual forma para la segunda ecuación, multiplicando por R a ambos lados de la ecuación, se llega a que Y es igual a R seno de teta. Entonces, este par de ecuaciones me dice cómo son X y Y cuando se conocen R y teta. Es decir, este par de ecuaciones
nos ayudan a cambiar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Dados r y teta, sustituimos y encontramos x y y. ¿Ok? Bueno, pero también lo podemos hacer al revés, es decir, dados x y y, podemos encontrar r y teta. Veamos cómo se pueden obtener esas correspondencias. Bueno, aquí tenemos nuestro punto de partida, x y y en términos de r y teta. Ahora, elevamos el cuadrado cada ecuación. Vean, aquí está x cuadrada y acá y cuadrada, pero también del lado derecho. Aquí realizaremos la suma. La suma de estas dos ecuaciones. Es decir, x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta. Ahí está. Ahora vamos a trabajar con este lado derecho de la ecuación. Factorizo r cuadrada. R cuadrada, si lo factorizo, pues vean que queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Pero ya sabemos cuánto vale esta cantidad, ¿verdad? ¿Vale cuánto? 1. 1, ajá. Todo esto vale 1, es decir, r cuadrada por 1 es simplemente r cuadrada. Y esta es la forma ahora de saber cuánto vale r en términos de x y de y. Simplemente puedo extraer la raíz cuadrada para obtener el valor de r. Ahora veamos qué ocurre para el segundo parámetro, que es teta. En el segundo parámetro haremos lo siguiente, despejo seno de teta y coseno de teta cada uno. Entonces, seno de teta es y sobre r y coseno de teta es x sobre r. Ahora, realizamos el cociente de estas dos ecuaciones. Seno de teta entre coseno de teta tendrá que ser igual a y sobre r sobre, que es en la línea de división principal, recordemos que es más larga que las demás, sobre x sobre r, haciendo la división. Recuerden que multiplicamos extremos por extremos entre medios por medios. Esto es y por r entre r por x o x por r. Veamos cómo se simplifican, en este caso r, y únicamente nos queda y sobre x. Entonces, tangente, bueno, y seno de teta entre coseno de teta, pues corresponde a la tangente de teta. Entonces, tangente de teta es y sobre x. Si quisiéramos despejar teta, pues únicamente habría que aplicar la función tangente inversa en ambos lados y ya con eso obtendríamos teta. Entonces, este par de ecuaciones nos permite encontrar r y teta en función de x y de y. Ajá. Entonces, dependiendo de cuál sea la información que se obtenga y cuál a la que se quiere llegar, podríamos usar el primer par de ecuaciones o este segundo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las gráficas de ecuaciones polares. Decíamos al principio que algunas regiones en el plano serían mucho más sencillas de representar a través de una forma polar. En coordenadas rectangulares, por ejemplo, estas formas que observan aquí, pues serían muy, muy, muy complicadas de representar, ¿no? Serían, por supuesto, pues ecuaciones con X y Y, pero más complejas que quizá no nos dejarían ver exactamente la forma que tienen estas regiones. Y en cambio, en una ecuación polar, pues resulta mucho, mucho más sencillo de representarlo. Lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunos casos el día de hoy. Entonces, la gráfica de una ecuación polar se construye como de la forma r igual a f de teta, o sea, una función de teta. R igual a una función de teta.
Igual que ocurre en el caso de funciones, por ejemplo, de funciones de x en el plano, y igual a f de x, en algunos casos no es posible despejar y. Entonces tenemos una ecuación en donde están mezcladas x y y, pero ya no está despejada una de las variables. También eso podría ocurrir en el caso de las ecuaciones polares, que simplemente estén dentro de una mezcla, pero ya no se pueda despejar R, ¿no? O ya no es conveniente despejar R. Y entonces, en vez de hacer R igual a f de teta, pues formamos una función, una ecuación en donde se encuentra implícita, ¿no? Ahí la R. Por ejemplo, bueno, vamos a ver algunos casos. Entonces, esta gráfica va a constar de todos los puntos en el plano que tienen al menos una representación polar r teta y que esas coordenadas r teta satisfacen la ecuación. Ajá. Si yo sustituyo el punto r, teta aquí y obtengo la igualdad a 0, significa que ese punto pertenece a la gráfica de esa ecuación, de esa ecuación polar. ¿Okay? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Estas gráficas las obtuve usando matemática. ¿Ustedes ya han trabajado matemática? Sí, pero no me acuerdo cómo usarla. ¿La tienen en su computadora? ¿La descargaron alguna vez? No. Sí, Karen, ¿sí la tienes? ¿Alguien más la tiene? Creo que yo también, profesora. Ujú. Bueno, yo lo digo para que aprovechen la, pues la licencia. Por supuesto, más adelante la van a usar. Ahora es solo un poco de gráficas, pero es interesante ver cómo es que se pueden realizar estas gráficas. En esta computadora no tengo cargado el programa, pero si me da tiempo, me conecto con la otra y les comparto desde esa pantalla. Ahí sí tengo el programa. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito y al final hacemos ya esa parte. Vamos a ver algunos modelos, así como cuando graficábamos en el plano a través de las coordenadas rectangulares. Los primeros modelos que comenzamos a graficar fueron, por ejemplo, y igual a una constante o y igual a una forma lineal, a una cuadrática. Y bueno, con eso fuimos incrementando ya la complejidad de las gráficas, pero bueno, vamos a comenzar con algunas justamente que pues son muy directas a partir de la representación en forma polar. Por ejemplo, la que tenemos aquí, R igual a C, donde C es una constante. ¿Cuál será la región de puntos que cumplan que su coordenada polar R es igual a una constante? ¿Cómo definirían esa región de puntos? ¿Cómo sería esa región de puntos? Solamente viendo la ecuación dice R igual a una constante. Una circunferencia. Ujú, una circunferencia. Una circunferencia centrada, por supuesto, en el origen. Centrada en el origen. ¿Ok? Dependiendo de cuál sea el valor de esa constante, es que pues será el radio justamente. Pues aquí podríamos representar, permítanme, lo voy a situar. Bueno, la idea era graficar algunos ejemplos. Vamos a hacerlo mejor con algunos casos ya. Voy a colocar una escala.
Vamos a graficar, por ejemplo, R igual a 2. Aquí está. Entonces, esta es R igual a 2. Oh, perdón. Hay que mejorar eso. Esta región de puntos se describe simplemente con esta ecuación. R igual a 2. Significa que todos los puntos en esta región, en esta curva, tienen la característica de que su distancia al origen es de 2 unidades. No hay restricción con respecto al ángulo. Eso significa que puede ser cualquier ángulo. R igual a 2. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y así, para cualquier otro R constante, tendríamos otra ecuación. Por ejemplo, con 4. R igual a 4. Y así sucesivamente. Entonces, en general, R igual a C significa que, pues, esta es una circunferencia de radio C centrada en el origen. ¿Ok? Vean, la ecuación es mucho más simple que si nosotros la representamos en coordenadas cartesianas, en X, Y. ¿Cuál sería la representación, por ejemplo, de la región R igual a 2 en cartesianas? ¿Cuál sería esa representación en cartesianas? ¿Se acuerdan cuál es la forma? Es la de x al cuadrado más y al cuadrado Ajá, así es. igual a 2. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a ¿A4? exactamente. Es el radio al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso es 4. Así es. Entonces, definitivamente, en este caso, resulta muy conveniente la representación en forma polar. Es simplemente R igual a una constante. Bien. Veamos esta otra. Ahora no es R, sino teta igual a una constante. ¿Cómo sería esa región de puntos que tienen un valor de teta constante? Una recta. Ajá, una recta. Así es. Una recta, ¿qué más características podrías darle a esa recta? Que está en el origen, ¿no? Bueno, que pasa por el origen. ¿Qué pasa por el origen? Muy bien. Ajá. ¿Tiene restricciones de R? No. No, ¿verdad? Eso significa que puede ser cualquier R, siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Voy a dibujar algunas, por ejemplo, esta a 45, es lo que estoy intentando. Bueno, pero aquí no se puede. Ok, voy a representar la general y ya después vemos otros casos. Entonces, para un valor dado de teta, todos los puntos que tengan ese mismo ángulo
estarán representados por esta ecuación, teta igual a c. Ujú. Podría ser un valor de teta positivo o podría ser negativo. Ajá. Bueno, vamos a suponerlo en este caso. Entonces, teta es igual a c. Recordemos que, pues, generalmente se representa teta en radianes. Ujú. Entonces, no hay restricción de cuál sea el valor de R. Es decir, cualquier punto sobre esta recta tiene el mismo ángulo teta y eso es justamente lo que nos dice en la ecuación. O sea, no hay restricción para R, simplemente con que teta sea el mismo valor C, hay que considerarlo en este conjunto. Ajá, debe ser considerado. Pregunta, ¿los puntos de este otro lado también estarían dentro de esa región, teta igual a C? No, ¿No? ¿Por qué crees, Pablo, que no estén considerados? porque los puntos de la otra región, si consideramos que teta es positivo, pues tendrían un aumento de pi medios, ¿no? De pi, es decir, Ah, perdón, sí, habría sí, de 180 grados, perdón. así, o sea, sería teta igual a C más pi. Sí, sí, perdón. Ok, bueno, Ricardo, no, Pablo dice que estos no, por la razón. ¿Los demás qué piensan? ¿Podrían ser considerados como parte de teta igual a C o solamente habría que considerar la semirrecta desde el origen hacia valores, como en este caso lo vemos? Bueno, así estos puntos, no quiero decir la otra palabra para no darle la respuesta, pero estos Mm, puntos, Podría decir, podría decirse que sí, porque es la misma pendiente siempre. Sí, perdón, ujú, profesor, creo que sí se puede, porque solo sería cuestión de invertir el signo de R, ¿no? exactamente, tienes ahí la respuesta. Sí, la respuesta es sí, sí, sí son considerados porque eh, no hay restricción para R. Entonces, los que tenemos aquí, a menos en el diagrama, son R's positivos. Y los que tenemos en el lado opuesto, conservando el mismo valor de teta igual a C, los podemos cambiar con R's negativos y ya está. Pero el teta se mantiene constante. Ujú. Entonces sí son parte de esta recta. Entonces es la recta completa, no solo la semirrecta del origen hacia uno de los dos lados, sino la recta completa. Ujú. Muy bien, pues ahí está. Entonces son todas estas rectas que pasan por el origen pueden ser representadas a través de una ecuación de la forma teta igual a C. Por ejemplo, y igual a x, la que está a 45 grados, pues sería teta igual a pi cuartos. Ujú. El eje x, el eje y, por ejemplo, el eje y sería teta igual a ¿cuánto? 90 grados. Ajá, igual a pi medios, así es. Ujú. El eje x, Pi. teta igual a pi, por ejemplo. Ujú. Teta igual a 0 también. Ujú. Muy bien, exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a esta otra forma. R igual a ya sea más o menos C coseno de teta. Entonces, C puede ser una constante, es decir, este factor podría ser una constante positiva o una constante negativa. Ajá. Entonces, veamos qué representa en el plano una ecuación polar de esta forma. R igual a más menos C por el coseno de teta. Bueno, con fines de ilustrar uno de los dos casos y el otro, bueno, será muy semejante, solo habría que hacer una
consideración, vamos a usar por ahora el caso positivo, ¿no? Y después vemos cuál es el otro. Entonces, sea R igual a C coseno de teta. Vamos a suponer por ahora que C es mayor a 0. Ajá, solamente para que quede un poquito más específico. Bueno, entonces vamos a explorar cómo es esta región. Y la forma en cómo lo haremos ahora sí será pasar esta ecuación a coordenadas rectangulares. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer justamente ese cambio considerando lo siguiente. Sabemos que X es igual a R coseno de teta, ¿no? Del cambio de coordenadas polares a rectangulares, R coseno de teta. Bueno, esto significa que X sobre R es el coseno de teta. ¿Ok? Ahora, vamos a escribir la ecuación R igual a coseno de teta. Bueno, le puse un número, pero bueno, ahí le puse una flechita. Esto será R igual a C, pero el coseno de teta es X sobre R. ¿No? Es decir, R cuadrada, si multiplico por R toda la ecuación, obtengo R cuadrada es igual a C por X. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a recordar cuánto vale R cuadrada en términos de X y de Y. ¿Cuánto vale R cuadrada? X cuadrada más Y cuadrada. Muy bien, esto será X cuadrada más Y cuadrada. Y esto es igual a C por X. Muy bien. Bueno, ahora voy a reunir el término lineal también con el término cuadrático. Esto será X cuadrada menos C por X más Y cuadrada igual a 0. ¿Ok? A continuación voy a construir un binomio al cuadrado con C cuadrada, con X cuadrada y con X. ¿Ok? Entonces agrupo estos dos términos para formar un trinomio cuadrado perfecto, de hecho, que será un binomio al cuadrado, es decir, X. ¿Se acuerdan cómo formamos el binomio al cuadrado? Con el coeficiente de X, como cuando resolvíamos ecuaciones cuadráticas. No. No. Bueno, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 al factor de X. Esto será menos C sobre 2. Observen que al desarrollar este binomio surgen tres términos, que es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Pero en nuestro binomio solamente hay dos de estos. Vaya, en nuestra expresión original solamente hay dos, es decir, solamente están X cuadrada y menos C por X, que es el resultado de este producto. Pero no está C cuadrada sobre 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para compensar el efecto de C cuadrada sobre 4? Restarlo. Así es, tendríamos que restarlo. Esto es menos C cuadrada sobre 4. Más Y cuadrada igual a 0. De esa manera, este binomio al cuadrado, aunque tiene tres términos, uno de ellos se simplifica con el que hemos agregado para cancelar el efecto. ¿Ok? Entonces, es como sumar un número 0. Bueno, pues ahora dejaré el término menos C cuadrada, digamos, después en el lado derecho de la igualdad. Esto es X menos C sobre 2 al cuadrado más Y cuadrada igual a C cuadrada sobre 4. Si recuerdan de
de geometría analítica, esta forma es una circunferencia. Esta ecuación representa una circunferencia, pero ahora está trasladada. Ya no tiene centro en el origen. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia y cuál es el radio? Pues vamos a poner aquí circunferencia. A ver, circunferencia con centro. ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra el centro? En menos C sobre 2. Pero de hecho es positivo. En C sobre 2, Perdón. Coma 0, ¿no? ajá, coma 0, así es. Y Y el tiene radio es C sobre 2, ¿no? radio. ¿Cuál es el radio, Pablo? C sobre 2. Exactamente, porque es la raíz cuadrada de C cuadrada sobre 4. Ujú. Vamos a ponerlo arriba. ¿Ok? Pues entonces ya hemos encontrado cuál es la gráfica de esta ecuación. R igual a C coseno de teta. Si C es mayor a 0, que es lo que estamos suponiendo aquí, este desplazamiento es de C sobre 2 unidades hacia la derecha con respecto al origen. Ujú. Es decir, la gráfica tendrá esta forma. Esto es, bueno, aquí solo estoy incluyendo uno de los casos. No puse el caso general, solamente dejaremos R igual a C coseno de teta con C mayor a 0. Estoy suponiendo C mayor a 0. Pero si C es menor a 0, lo único que ocurre es que ahora el desplazamiento se lleva a cabo hacia la izquierda. Entonces tiene el desplazamiento con respecto al origen del centro fue de C sobre 2 unidades y el radio es de C sobre 2, de tal forma que el origen siempre será, bueno, el eje Y, digamos, siempre será tangente a la circunferencia. El origen siempre será parte de la curva. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si C es menor a 0? Pues si C es menor a 0, lo único que habría que considerar es que ahora esta cantidad quedará como X más una constante y el desplazamiento será hacia el lado izquierdo. Pero tendría la misma característica de que el centro aquí vendría en C sobre 2, pero C es negativo y tendría radio C sobre 2 también. Bueno, veamos ahora el caso de R igual a más menos C por seno de teta. Esto es. Ok, vamos a suponer únicamente el caso positivo. Entonces, solamente consideremos el caso en el que R es igual a C por seno de teta, donde C es una constante positiva. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy parecido a lo que hicimos antes. Recordemos que Y se define como R seno de teta. Es decir, Y sobre R es igual a seno de teta. En la ecuación que tenemos, R igual a C por seno de teta,
vamos a sustituir el valor de seno de teta, que ya despejamos de arriba. Entonces, seno de teta es y sobre r. Eso significa que r cuadrada es igual a c por y. Pero r cuadrada, pues es x cuadrada más y cuadrada. Y esto es igual a c por y. De forma equivalente, x cuadrada más y cuadrada menos c por y es igual a 0. Completando también un binomio al cuadrado, podemos ver que esta cantidad es equivalente a y menos c sobre 2 al cuadrado menos c cuadrada sobre 4. Pero pues eso es equivalente ahora a igualar a c cuadrada sobre 4. Igual que antes, la ecuación que tenemos ahora es la ecuación de una circunferencia centrada en el punto. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? ¿0,c sobre 2? Ajá, muy bien, 0,c sobre 2, así es. 0,c sobre 2. Ujú. Y el radio. ¿El radio cuánto vale? C sobre 2. C sobre 2, perfecto. Ujú, ahí está. C sobre 2. Es decir, ahora la circunferencia se verá más o menos así. Si C es menor a 0, lo único que ocurre es que pues, el desplazamiento será hacia abajo, o con respecto al origen, pero hacia abajo. Ujú. Y también esta línea, ahora que es el eje X, será tangente a la circunferencia. Muy bien, entonces aquí, bueno, este es el programa de matemática para graficar en forma polar una función de teta. Bueno, en este caso estaríamos únicamente graficando funciones de teta, es decir, como lo mostramos antes, son ecuaciones de la forma R igual a F de teta. Ujú. Aquí en el programa pues no ven dónde está teta porque simplemente lo coloqué como T, es un parámetro, o sea, le puedo colocar cualquier otra letra, finalmente el programa reconoce que se trata de la variable. En este caso, R vale 5, es decir, tomé como en el ejemplo un valor de R constante y estoy considerando un intervalo en teta que va de 0 a 2pi. ¿No? Puedo graficarlo, por ejemplo, de 0 a pi. Me grafica únicamente la primera parte, va de 0 a pi. O puedo cambiar, no sé, de un valor negativo, por ejemplo, de menos pi. Vamos a ponerle 0, por ejemplo, de 0 a menos pi medios. O bueno, de hecho, al revés, de menos pi medios a 0. Menos pi medios a 0. Pues grafica únicamente esta región de 0 a menos pi medios. Recordemos que el ángulo, si es negativo, se recorre en sentido contrario a las manecillas. De hecho, aquí la gráfica la estaría haciendo
de este valor negativo hasta 0, ¿no? Cuando va aumentando. Bueno, ¿cuál es el formato para la función? Igual que en todas las funciones en matemática, está la función que realiza, en este caso la gráfica, y siempre todas las funciones en matemática se escriben entre corchetes. Ahí está entonces corchete abre y corchete cierra. Aquí tenemos la función de teta, en este caso es una función constante, es 5. Ahí está el 5, coma, y después comienza el intervalo en teta. Siempre va entre llaves, comienza con la letra, en este caso T, yo le puse T, pero pueden ponerle, pues a lo mejor aquí con la tablita de los caracteres podrían colocar el mismo teta, o sea, la letra, para que se guíen mejor. Y el intervalo, ¿no? De menos pi medios a 0. Y ya, ejecutamos. Recordemos que al ejecutar en matemática, si estoy, por ejemplo, en la laptop, ejecuto con Shift Enter. Si estoy en la PC, puedo usar Shift Enter o la tecla de intro de los números y funciona como esas dos. Bueno, esta es otra función. Voy a hacer más pequeña para que se aprecie. Esta función es R igual a coseno de 2 teta. El intervalo en el que la grafiqué fue de 0 a 2pi. Esta es pues una rosa de 4 pétalos. Y vean cómo el argumento se duplica. Después vamos a ver un poquito sobre cuál es el efecto justamente del factor aquí. Pues coseno de 2 teta y el intervalo lo puse de 0 a 2pi. Hay algunas gráficas que, por ejemplo, tienen más lazos y no es suficiente con recorrerla de 0 a 2pi, sino que hay que recorrer más para que se vea la forma completa. La estructura es la misma. O sea, ahorita no estoy metiendo nada de color ni de nada de eso. Solamente la función es como la forma básica de la instrucción para gráficas polares. Vean esta otra. Esta es seno de 8 teta sobre 5. Y teta, aquí, bueno, yo busqué un intervalo en donde pues se viera ya completa, que fue de 12 pi. Realmente no hice el cálculo, simplemente lo hice visualizando. Por ejemplo, si lo dejo en 5 pi, vean que todavía no se completa. Está dando vueltas. Bueno, yo busqué uno ahí. No siempre, por supuesto, tiene que comenzar en 0. Puede comenzar en otro valor. Puede comenzar en pi y de ahí irse a 5 pi, no sé, o comenzar en un número negativo de teta. También eso es posible. Profesora, Ajá. y si, por ejemplo, en esa función iba pasando de 12 pi, ¿todavía se ven más líneas o ya no? Ahora vamos a ver. Algunas veces se repite hasta llegar a cierto valor de pi o dependiendo de cómo sea la función, podría generar más o repetirse. Vamos a ponerle 20. No, aquí ya parece que se repite, o sea que vuelve a pasar sobre las mismas. Ya no genero más. Sí, ya terminó ahí como el ciclo y vuelve a repetirse. Gracias. En este otro tenemos R igual a 1 sobre raíz cuadrada de teta. Aquí no se alcanza a ver bien quizá por es que tiene como una marca ahí de agua. Estas ya son ayudas del mismo programa. Pero bueno, ahí espero que se alcance a ver. 1 sobre raíz cuadrada de teta. Y teta lo grafiqué de 0 a 12 pi. Es una aproximación porque pues en 0 esta función crece de manera indefinida, ¿no? 1 sobre 0 pues no está definido. Una espiral en este caso. Entonces,
Estas formas que pues ya se ven, pues sí se ven realmente complejas. Representarlas en forma cartesiana, pues sí tiene un grado de complejidad mucho más alto, ¿no? Que lo que vemos aquí. Bueno, Profesora, sí, y bueno, y si tuviéramos la función cartesiana y la graficáramos, ¿sería la misma? sí, claro. Por ejemplo, si graficas x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, te da la circunferencia. Solo que ahí tendrías que buscar el programa, claro, el mismo programa en matemática lo hace, por supuesto. La función no es, la función, o sea, la instrucción, por ejemplo, para graficar funciones de x, no te, no te ayudaría porque todas estas no son funciones de x, ¿no? Vean, si yo coloco una recta vertical, pues pasa por un montón de puntos. Entonces no son funciones, pero sí lo puedes hacer con ecuaciones. Y matemática tiene, por ejemplo, para formas cartesianas, la, la función para graficar ecuaciones. No funciones de x, sino ecuaciones. Claro, funciones también, por supuesto, pero ecuaciones es con otra función. Y si tienes la forma cartesiana, claro, lo puedes hacer. Ujú. Y por ejemplo, esta es Simplemente. una función cartesiana. No, todas estas están en forma polar. Todas O las que sea, yo no es tengo están la en función forma polar. cartesiana nada que ver. ¿O es otra cosa? No, tendrías que pasar esta función, r igual a, por ejemplo, en este caso, r igual a 1 sobre raíz cuadrada de teta. Tendrías que escribirla completamente en términos de x y de y. Profesora, Ah, ok. pero Ujú. Y ya esa ecuación ya estaría en forma cartesiana y ya usas la, eh, la forma, a ver, no recuerdo ahora cuál es, déjenme nada más probar, creo que es contour plot, es que antes traía matemática otra función, que era implicit plot, pero esa creo que ya dejó de existir. Ujú. Esta función contour plot te grafica ecuaciones. Entonces, esta, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 4 es en forma polar es r igual a 2. Pero en forma polar, como es una función de teta, no necesito graficar la ecuación. En cambio, en forma cartesiana sí, porque ahí la representación ya es en una ecuación, para que sea completa, claro. Y Ah, y bueno, por ejemplo, entonces también podría, si tuviéramos la forma polar, también lo podríamos graficar a mano, ¿no? Pero sería como más difícil. bueno, la forma, sí, la forma polar de esta, por ejemplo, es más sencilla, es r igual a 2, como la que teníamos arriba, solo que con 2. Y la graficaríamos de 0 a 2pi. ¿Qué es esta? Es la circunferencia de radio 2. Esa usando la forma polar, es una constante. Y usando la forma cartesiana, es una ecuación en X en X y en Y. Y bueno, profesora, bueno, es que había comentado que había la forma cartesiana, bueno, la función y ecuación, o sea, no es lo mismo. Sí, a lo que yo me refería es que, por ejemplo, cuando tú graficas una función de X en el plano, no es una ecuación. Mm, Imagínate que quieres graficar Y igual a 2x más 3. En este caso no es una, o sea, no lo graficas como ecuación, es una función de X. No necesitas contour plot, simplemente necesitas graficar 2x más 3 y dar un intervalo en X para la recta. Esa es una función de X. En donde Ah, sí ok. necesitas contour plot es cuando ya la región ya no es una representación de X,
Perdón, ya no es una función de X, sino que es una ecuación. Si ves todas las que están aquí, si les haces la prueba de la recta vertical para ver si son funciones de X, pues no, definitivamente no, pasan por varios puntos, ¿no? Rectas verticales. Pero sí pueden tener representaciones en ecuaciones. A ver, vamos a probar esta. ¿Cómo escribiríamos esta forma polar? 1 sobre raíz cuadrada de teta. A ver, vamos a probar. A ver, esta es R. Esta que estoy graficando aquí es R igual a 1 sobre raíz cuadrada de teta, ¿no? Entonces, R, pues es la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Vamos a ver. La raíz cuadrada. Y del otro lado, tendría la fracción 1 sobre raíz cuadrada de teta, pero teta es arco tangente de y sobre x. De y. A ver si la reconoce así. No, probablemente por el intervalo. Es que aquí como que no está reconociendo la división. Que lo deja en... No sé por qué no lo está reconociendo. Es que si se dan cuenta que hay un color distinto. Y esta no sé por qué no la está identificando como parte de las mismas variables. No sé por qué no la identifica como parte de... Debería de estar iluminada del mismo color, pero no sé. Bueno, la idea es que tendréis que construir toda la ecuación en términos de la forma cartesiana, pero para algunas curvas es muy complejo hacer eso. O sea, por ejemplo, esta en forma cartesiana sí sería muy complicado, ¿no? No es una función de X. Y en cambio, en forma polar, pues simplemente es R igual a seno de 8t sobre 5. Y ya, haces variar t o teta y empieza esto a dar así las vueltas hasta formar ya el ciclo completo. O sea, si tienes funciones de X, o sea, las funciones de X también se pueden representar, ¿no? en forma polar. Pero hay algunas expresiones que ya no es posible representarlas como R igual a F de teta, sino que debe ser toda una ecuación. Y también se puede usar, me parece, esta función de contour plot, solo que la ecuación ahí ya es en forma polar. Bueno, si tienen el programa... perdón. Bueno, es que me había confundido porque había dicho que ecuación, ¿no? Y yo lo había visto como una función de dos variables, ¿no? Pero bueno, eso ya es en R3, ¿no? Ya es algo más. Entonces, en este nada más es una ecuación, ¿no? Ya, sí. Quizá te referías a f de xy, ¿no? Como una función de dos variables. Esa es una Ajá. superficie en 3 dimensiones, sí. Sí, pero es diferente, claro. Ujú. Ok, Sí, este es en gracias, el profesora. plano. Sí, todo este es en el plano. Matemática también hace maravillas con esa plot 3D. No sé si lo han usado con plot 3D. Y ahí sí tienes que colocar
una función de dos variables. No necesitas la ecuación porque ahí simplemente con dar la forma de f de xy puedes encontrar la gráfica. Ahí está la superficie, pero esta es una función de dos variables, es diferente. Ujú. Cuando uso contour plot, sí necesito una ecuación. Bueno, si tienen el programa, yo les recomiendo que practiquen, o sea, si lo tienen ahí, practiquen cómo graficar algunas de estas funciones, prueben la función polar plot y practiquen dando diferentes intervalos, busquen otras funciones de este tipo para que observen otras curvas, ¿ok? Otras formas. Mañana a ver si hacemos un poco de práctica. Todavía nos falta ver algunas ecuaciones de este tipo, así como generales, para ver cómo construir ya algunas gráficas solamente viendo el modelo de la función. Entonces, hay otros recursos. Supongo que GeoGebra también lo tiene. Nunca lo he hecho con GeoGebra, pero sería cuestión de que lo investigaran. Yo siempre lo hago con matemática, pero hay más recursos seguramente. Bueno, generalmente les hablo de matemática porque para usar este programa se requiere la licencia y la UAM nos da la licencia. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Tener la licencia por parte de la escuela. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Disculpe, como en el examen, ¿qué vendría de este tema? Quizá identificar, no vamos a ver gran cosa, pero probablemente identificar algunas formas de gráficas o se me ocurre, no vamos a abarcar demasiado, pero sí me interesa, pues al menos que tengan una idea, ¿no? A lo mejor cómo transformar un punto de cierta representación a alguna otra, ¿no? O encontrar puntos, representaciones que indiquen el mismo punto, como lo hicimos al inicio de la clase. De hecho, se me ocurre que esta parte del examen la podemos hacer a través de una asignación más como de opción múltiple. Me interesa más que calculen en la otra parte las integrales, que hagan pues, todo el procedimiento y esa pues lleva un poquito más de tiempo. En esta parte, como no, de hecho ya no les voy a dejar una tarea de estos temas, entonces quizá me iría más por una segunda parte del examen que sea en línea. No sé si han hecho ustedes examen en Gradescope de ese tipo, que son, pues digamos, de opción múltiple. Algunos hay que escribir un parámetro quizá como respuesta. Mm, se me ocurre que podría ser más hacia ese formato. Más que de cálculo, Karen, de identificar. Gracias. Y otra pregunta, como esto de integrar y, bueno, sí, de cálculo integral, tal vez suena raro, pero como, ¿qué relación tiene con esto? Bueno, el objetivo de ver este tema es aplicarlo, por ejemplo, a integrales ya en forma polar, que eso es algo muy interesante. Imagínate que quisieras obtener el área de esta región. Pues sería, hasta ahora solamente hemos hecho integrales en cartesianas, pero al tener este cambio de representación, también podríamos hacerlo en una integral en forma polar. Y entonces no necesitarías pasar toda esta ecuación a forma cartesiana para hacerlo, sino que ahí mismo en la forma polar lo podrías hacer. Lo que sí cambia es el diferencial. Ese sí cambiaría, pero básicamente es solamente considerar un factor.
Entonces puedes calcular áreas, puedes calcular a lo mejor volúmenes, pero en coordenadas polares. Ya puedes incluso calcular con la integral, puedes calcular también longitudes. Por ejemplo, la longitud de este lazo. Ujú. Y entonces tener la forma polar pues es muy conveniente. Entendí, gracias. Ujú. Muy bien, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Pasen bonita noche y nos encontramos el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta luego, Sí, profe. hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien a ustedes. Gracias, Mario. Hasta Bye. luego.